Escuchas Noticias CNR. El tema que vamos a compartir con ustedes es el debate producido en torno a lo que es la concentración de medios en nuestro país en la segunda audiencia pública denominada Pluralismo y concentración de los medios de comunicación con énfasis en la legislación comparada. Desde la red CNR se viene participando en el debate y en esta oportunidad participó la licenciada Rosario Huallanca. Ella es representante desde ICA de CNR y ella indicó que las emisoras, por ejemplo, locales, las emisoras comunitarias, no reciben un verdadero apoyo por parte del Estado y la inoperancia de este también no les facilita su funcionamiento. Las licencias son ganadas por los grandes grupos de poder y con este sistema las voces del Perú son acalladas. Escuchamos entonces parte de las reflexiones que dio por la red CNR Rosario Huallanca. Voy a referirme a 4 aspectos que hemos venido trabajando, proyectando en lo que es el sentido de la Coordinadora Nacional de Radio, una instancia que agrupa 71 radios del interior del país, una red de radios comunitarias, radios comerciales y radios educativas, las cuales hemos planteado una ruta de trabajo no distinta, porque no se trata de cuáles son los buenos y cuáles son los malos, pero por lo menos entender que la democracia es un papel que tiene que estar como parte del compromiso, más allá de marcar una ley de lo que viene a ser nuestra radio. La construcción de la democracia es el componente principal en el cual nos hemos venido dando este trabajo. Y en ese sentido queremos plantear un poco de la cual ha estado lejano los grandes medios de comunicación. Un segundo tema y componente es la construcción de la opinión pública. Esa construcción de la opinión pública que planteamos y en las cuales estamos ubicadas como el Radio Marañón Jaén, Coremarca en Pamamaca, donde está el conflicto de Conga, Yaraví en Arequipa, Churimagua con Radio Oriente, Barranquita, Ilama, San Martín, donde hay explotación petrolera, regiones, distritos, caseríos, Nauta, en Loreto, donde la situación de la conflictividad social está asociada a la cosmovisión andina, a la interculturalidad, a la relación de naturaleza-cultura. No es el desarrollo de cuarta generación a la cual se refirió algún presidente de la República en el tema de agua, ¿no? O sea, un 5 de junio, un día del medio ambiente, la masacre salió en los medios nacionales, pero eso se viene dando desde hace años. Históricamente son conflictos que se vienen dando al interior del país. Esa es la que refleja esta situación de aquellos medios alternativos, comunitarios, educativos, a los cuales no están en la agenda de los medios. La concentración de medios para nosotros no es una instancia, no es un componente que refleja la pelea de empresarios o la lucha de políticos. Para nosotros tiene que ver con dimensionarlo desde el lado de la comunicación, desde el lado de ver la comunicación como un derecho humano fundamental, ver la situación de que el espectro radiofónico eléctrico, en este caso establecido en la Ley de Radio y Televisión, es un bien público, y sobre eso voy a centrar mi intervención. La concentración de medios para el debate de la agenda nacional se ha centrado en la prensa, en el comercio de prensa, pero voy a reflejar cómo se da la concentración de medios, pese a que hay una ley, hay un artículo 22 de la Ley de Radio y Televisión que establece que esta no se debe dar. En la región Ica hay un todopoderoso, y lo digo en este sentido, por el poder que ha generado en la empresa privada, pero además en la empresa, en el cruce de empresas en este sentido. Canal 15, Cadena Sur, cuyo titular es Gastón Medina Sotomayor y cuya relación de alcance tiene 12 radios o 12 medios de comunicación, 6 radios y 6 televisoras, una en cada provincia, Pisco, Chincha, Palpa y Naja, pero además tiene el distrito de Macorda, que es donde mayor concentración económica hay por la empresa Sugar Perú. ¿Por qué es importante resaltar este caso? Porque si nosotros miramos Pisco, está Petro, si miramos Chincha, está el Nitrato de Perú, o Perú NG, si miramos Nazca, está Sugar Perú, si miramos Ica, está la exportación, y si miramos Palpa, está la gran minería, Buenaventura, en la zona de la calzada. O sea, las 5 provincias de nuestra región hay transnacionales de un gran monopolio económico. Esto está asociado a la teoría política de algunos candidatos y grupos políticos, pero está asociada al empresario de este medio de comunicación, que cuando se inició la reforma del Estado de la nacionalización
y el doctor Darmer debe saber bastante porque fue parte de esta instancia de descentralización, el debate, como no pasó por Lima, de integrarse en las regiones, simplemente fue invisibilizada y anulada en la agenda nacional. Pero en las regiones estuvimos debatiendo si era prudente juntarnos a nivel del desarrollo económico, de las competencias, de los recursos. Esta discusión nunca fue visibilizada en los grandes medios de comunicación. De hecho, que la nacionalización y esta reforma del Estado como política fue un fracaso. Nosotros lo que planteamos es, por este lado, es que se defina cuál es la comunicación pública. De dos lados, el informe del Consejo Consultivo de Radio y Televisión plantea la gran cantidad de medios de comunicación que están en manos del Estado a través de los gobiernos locales y regionales. Estos medios que están fraccionados, dispersos, desarticulados, en el cual ni siquiera tienen el reconocimiento, si bien lo tienen legal, no están suscritos a los códigos de ética que establece la ley de radio y televisión. Sin embargo, sí vemos que tienen una preocupación básica y esencialmente alcaldistas o de presidentes regionales. Radio Coremarca, que está ubicada en Pampamarca, en la zona de Cajamarca, estuvo de cerca y está de cerca con el tema del conflicto de Conga. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la legislación actual? Ante el artículo 22, en ese sentido, ante el artículo 19, que habla de la parte administrativa y el silencio administrativo, hay 120 días en el cual una empresa puede pedir, un medio de comunicación puede pedir, en este caso, su autorización o puede pedir la renovación de la licencia. Transcurridos los 120 días, lo que dice la ley de radio y televisión es que hay un silencio administrativo, o sea, se deniega aquello que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones no ha dado cuenta de la información. Bajo este componente, lo que está ocurriendo con radios del interior del país, aquellas pequeñas que no se pelean la torta publicitaria, es más bien anularlas, acallarlas y silenciarlas. ¿De qué manera? Uno, el Código Penal establece el uso agravado. Significa que si una radio no tiene licencia ni autorización, simple y sencillamente nadie puede contratarle publicidad porque esta persona, esta empresa, esta instancia que contrata publicidad puede ser pasible de cárcel o de determinadas multas de UIT, Unidad Ejecutiva Tributaria. Segundo componente, si no homologa los equipos y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones no se pronuncia al respecto, simplemente no puede funcionar. Tercero, una radio como Marañón, que tiene 30 y tantos años, como Yaraví, como La Voz de la Selva, en las cuales las licencias no están siendo renovadas, dado pese a los plazos establecidos, se les quiere reconocer en el lado del hurto agravado, pasar a ser radios piratas, simple y sencillamente porque la ineficiencia y la inoperancia del Estado, de los funcionarios y servidores del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, no asume esas responsabilidades. Y segundo, pasados los 120 días, como ha ocurrido en Coremarca, en el cual ya no debe actuar, según la ley, han ido los inspectores a la radio a querer, mejor dicho, a silenciarla porque está callada, la radio está, pese a haberle ido multado y todo lo demás, la radio sigue funcionando. Pero ¿cuál es el denominador común en este caso? Es que justamente son radios cercanas a la comunidad donde los problemas ambientales están siendo permanentemente, ya no solo registrados a través de la radio, sino a través de las redes sociales, porque son radios que están a través de estos sistemas de redes sociales, pero también a través del sistema latinoamericano del satelital. Entonces, somos una radio que puede estar en el último rincón del país, pero que tenemos una gran caja de cobertura a nivel latinoamericano, porque somos parte de AMAR, de ALER, pero además también de nuestras redes sociales. Eso al Estado le complica la vida y por eso es que la única situación es cerrarle, acallarlas y silenciarlas. Un componente adicional a esto es lo que viene ocurriendo también con este gran debate de los medios de comunicación, de la concentración de medios de comunicación. Consideramos nuevamente que la propuesta de la Coordinadora Nacional de Radio tiene que darse desde primero plantear el debate de la calidad, o en este caso, de los medios públicos. ¿Cuál debe ser el papel de los medios públicos no asociados solamente al Canal 7, a Andina, a El Diario Peruano, sino a la más de 2.000
medios de comunicación que tienen los gobiernos locales, los gobiernos regionales en el interior del país, asociados básicamente y vitrina de visibilidad pública de quienes representan en ese momento el poder político, o sea, de aquel presidente regional o de aquel alcalde que pueda llegar. Un último componente que sentimos es que planteamos en la Coordinadora Nacional de Radio es la situación de que la ciudadanía tiene que participar de este debate. Muchísimas gracias. Bueno, y también ahora vamos a compartir las reflexiones que hiciera Jorge Acevedo Rojas. Él es docente de la Universidad Católica y precisó que hay 6 mitos sobre la concentración de medios que se tienen que derribar. Además dijo, la libertad de expresión es un derecho ciudadano en democracia. Primer mito, no hay mejor ley que la que no existe. Toda regulación nos va a conducir a un esquema de autoritarismo y de control de contenidos, ¿no? Ejemplo Cuba, ejemplo Venezuela, ejemplo Ecuador y también en algunos casos el ejemplo para contribuir a este discurso es el caso argentino. En realidad, en todas partes hay regulación. En el Reino Unido, por ejemplo, hay regulación. En el Reino Unido no podría darse el caso que ocurre en el Perú, en el cual el comercio, el grupo del comercio, este conglomerado mediático importante que tiene aproximadamente un 80% de participación en el mercado de la prensa, puede ser a su vez el principal accionista de un canal de televisión de señal abierta. Eso estaría prohibido, no se podría dar en el Reino Unido porque existe una regulación que limita la posibilidad de la propiedad cruzada en función de la participación de determinados grupos mediáticos en un sector de los medios, en este caso en el de la prensa, ¿no? Aquellos, por ejemplo, que exceden el 20% de participación en el mercado de la prensa en una localidad, no pueden ser a su vez licenciatarios de un canal de televisión o de una estación de radio, ¿no? Francia es clarísima al señalar, para cautelar precisamente el pluralismo y la diversidad de ideas y la competencia de ideas en la prensa, que el límite de participación en el mercado es el 30%. En Alemania hay un comité que vigila la concentración en el sentido de poder cautelar que no se excedan ciertos límites y que, por ejemplo, los diarios regionales sean comprados, ¿no?, absorbidos por el capital nacional o transnacional que pueda ingresar con fuerza al mercado de los medios en Alemania. Y nadie dice que en Alemania se coarta la libertad de expresión. Al contrario. Punto 2. En el Perú no hay concentración, porque dado el número de periódicos que circulan en Lima y dado el número de periódicos que circulan en el país, los periódicos, las publicaciones del Grupo del Comercio, en realidad son un porcentaje muy pequeño, ¿no? Es una manera de ver efectivamente el tema de la concentración, pero es una manera de ver que en países que han avanzado significativamente en este tema, ya no resulta la variable más importante. La variable más importante para determinar si hay concentración y si configuran oligopolios es la participación en el mercado de las audiencias y de la captación publicitaria, no en el número de medios. En todo caso, el número de medios es una variable adicional que, complementada con la participación en cada uno de estos mercados, sirve para regular el derecho, digamos, de tener un canal de televisión o de tener un determinado número de diarios o de tener un esquema de propiedad cruzada, ¿no? Tercer mito: la principal amenaza o la única amenaza para la libertad de expresión proviene del Estado. En el Perú, hay que recordar, al menos 3 grandes coyunturas han posibilitado que este tema de la libertad de expresión, del derecho a la comunicación, se ponga en agenda, ¿no? La primera gran coyuntura de las últimas décadas es la reforma frustrada de los medios de comunicación que se propuso el gobierno revolucionario, así denominado, de las Fuerzas Armadas, presidido por el general Juan Velasco Alvarado, ¿no? Confisca los medios bajo el proyecto, así se anunció, de transferir la propiedad de los medios a las organizaciones sociales.
¿no? Reforma que quedó frustrada y que condujo a la instrumentalización de los medios confiscados, especialmente la prensa. La segunda coyuntura es completamente distinta. Estuvo constituida por la compra de líneas editoriales de diversos medios de comunicación entre fines de la década del 90 y el año 2000. Es una coyuntura completamente distinta. Ahí la libertad de expresión fue puesta en riesgo y fue erosionada por los propios propietarios de los medios de comunicación en colusión con el gobierno dictatorial y corrupto de Fujimori y Montesinos. Uno puede recordar los nadivideos y ver a propietarios de medios de comunicación pasando por la sala del CIN, recibiendo millones de dólares o pidiendo favores judiciales. Algunos de ellos fueron condenados, indultados incluso uno, ya se recordarán cuál, ¿no? Por el expresidente Alan García. Otros fugaron del país, con ayuda política, con ayuda judicial incluso, y algunos están en Suiza viviendo muy bien y probablemente riéndose de estos debates y riéndose de la justicia peruana y del pueblo peruano. Otros se acogieron al beneficio de la edad para no ser procesados por presuntos delitos de corrupción. La tercera coyuntura que pone en debate el asunto de la libertad de expresión y la democracia y la comunicación es esta compra del 54% de las acciones por parte del Grupo del Comercio a Epensa, y que lo hace tener un cuasi monopolio en el sector de la prensa y salir de todos los históricos y los estándares de concentración en la prensa. No hay país en el que haya mayor concentración en la prensa que el caso peruano, ¿no? Ni siquiera en Australia, la tierra del magnate de los medios Rupert Murdoch, hay un nivel de concentración como lo hay en el Perú. En suma, este mito de que la principal amenaza y los atentados contra la libertad de expresión solo vienen del Estado, por la propia historia y por estas tres coyunturas, en realidad se derriba muy fácilmente. Cuarto mito: el Congreso no está en capacidad de discutir una ley de medios, ¿no? Y más bien, en el peor de los casos, esto tendría que ser resuelto por el Poder Judicial y no hay espacio para que esto tenga un debate político, ¿no? Porque se dice que el Congreso tiene miembros muy mediocres, corruptos, se habla de la robacable, ¿no? El comepollo, etcétera, etcétera, ¿no? Estos casos efectivamente se presentan, pero se utilizan para desvirtuar el rol que tiene el Congreso para debatir una ley de medios de comunicación en general y ponerle límites o barreras a la propiedad cruzada y a la concentración, ¿no? Pero no se ha dicho nada, por ejemplo, cuando el Congreso ha tenido que discutir y aprobar el TLC con los Estados Unidos. Ahí sí el Congreso no era un Congreso mediocre ni incapaz de debatir. Se podría decir, sí, pero el TLC no es igual a otra ley de medios, sí, de acuerdo, pero la ley, por ejemplo, de acceso universal a la salud no es tan importante como una ley que regule el tema de los medios de comunicación, una ley general de educación no es tan importante también como el asunto de los medios de comunicación. Cuarto mito: el Congreso no debe discutir. En realidad lo que están haciendo es tratar de que el Congreso aplique a un rol y a una función que constitucionalmente le compete. Quinto mito: la concentración se regula por la idea del pluralismo interno de los medios de comunicación y la autorregulación. ¿Qué significa eso? Significa que cada medio, cada grupo va a tener periodistas de izquierda, de derecha y de centro, ¿cierto? Y significaría que cada medio va a tener también periodistas con una conciencia ecológica muy marcada, periodistas también que apoyen al movimiento LGTB. Es decir, el pluralismo de la sociedad va a estar en cada medio de comunicación. Estimados, estimadas, esto no es más que un mito, porque en periodos electorales, por ejemplo, cada medio toma una línea política y descarga una serie de contenidos, algunas o muchas veces distorsionados y falsos, en contra de una candidatura o en favor de una candidatura. El mito del pluralismo interno se derriba. Este mismo debate con relación a los medios de comunicación
y a la concentración, es una muestra de que el pluralismo interno se puede dar, pero al final va a ceder porque los medios de comunicación pertenecen a grupos de interés y cada medio seguramente tendrá la libertad para poder escoger, ¿no?, una candidatura o una opción política determinada. En otros países el pluralismo no es tanto un pluralismo interno, no es esa la apuesta de política. La apuesta de política es que el pluralismo se basa en el ámbito de que diferentes grupos sociales y políticos puedan acceder a medios de comunicación. Y un último mito, la libertad de expresión es básicamente la libertad de los periodistas y es principalmente la libertad de las empresas. La libertad de expresión no es un derecho que solo recaiga o cuya titularidad esté exclusivamente en periodistas y dueños de medios. La libertad de expresión es un derecho ciudadano, es un derecho universal. Cuando hay un derecho real a poder acceder a medios de comunicación, poder acceder a radio, poder acceder a televisión, poder concursar en concursos públicos que no solo pongan por delante el tema económico y se convierte en una subasta, sino que abra la posibilidad a diversos grupos sociales y la coexistencia de medios públicos, educativos y comunitarios. Y lo peligroso, estimados amigos y amigas, es que estos mitos se pueden hacer sentido común. El ciudadano de a pie puede creer que esto es cierto. Por eso es que damos esta batalla, porque estamos ante un tema crucial para la democracia y el derecho a la comunicación. Muchas gracias. Finalmente vamos a escuchar los puntos de vista en la reflexión que compartió el congresista Manuel Damer, que es uno de los congresistas que viene propiciando estas audiencias públicas. Él dijo que la concentración de medios es un peligro para las opciones democráticas. Por eso es necesaria una norma que brinde bases para ejercer un acceso en igualdad. La pregunta fundamental es ¿qué buscamos hacer? Porque la concentración de medios en un país donde no hay un sistema de partidos, porque los partidos están en proceso de cambio y de crisis, en un país donde hay una disgregación de la sociedad, la relación con los diversos medios se vuelve un vehículo de formación de opinión pública. Y la opinión pública es el sustento de las opciones democráticas, de las alternativas políticas. Y las alternativas políticas se deciden a través de procesos electorales. Y en los procesos electorales, el que sale todos los días en televisión y dice algo, aunque no diga nada, saben que yo no voy a formar un solo de Congreso, tiene una gran cantidad de votos. ¿Cuál fue su consigna? No voy a formar un solo Congreso. ¿Qué cosa quiere decir eso? No sabe. Pero esa circunstancia nos dice la importancia de que la concentración de medios tiene fundamentalmente un efecto político. Entonces no es paradójico que se diga no debe discutirse este tema en el Congreso, que lo decía el Poder Judicial. Y una vez, sobre ese punto, en una entrevista que me hizo José María Palacio, decía que lo decía el Poder Judicial, ¿qué cosa quiere decir? Esta disputa que hay entre el comercio y la República por el tema de la compra de defensa, el Poder Judicial la puede discutir en el Perú 1 año, 2 años, 3 años. Al tercer año el Poder Judicial va a decir, ¿saben qué? En el Perú no hay una norma que diga cuál es el porcentaje de propiedad que debe tener en la prensa escrita. Entonces, que diga el Congreso. Y como el Poder Judicial va a decir que diga el Congreso, va a apelar alguna de las dos partes a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana, luego de 5 años de discusión, va a decir, señores del Perú, es muy interesante su discusión, pero ¿saben qué? Díganos, ¿qué dice la ley peruana? O sea, al final, el Poder Judicial, después de varios años, va a decir, ¿y qué dice la ley peruana? Y la ley peruana no dice lo que dicen otras legislaciones que ahora muy bien Camborda y el conjunto de profesores nos han explicado. En las legislaciones del mundo se establece este tipo de marco de propiedad, de regulación de la propiedad. Se requiere una gran coalición político-social ciudadana que le diga al país, estos son los temas por los cuales tienen que ser legislados. Estos son los puntos que tienen que ser defendidos, que tienen que ser normados, que tienen que ser regulados por la experiencia internacional y por la experiencia nacional. Entonces, hay problemas serios en la manera de legitimar la autoridad vía los medios de comunicación. En otros países, en las campañas electorales, hay una norma por la cual hay igualdad de tiempo entre los diversos listas que se presentan, hay un uso del espacio público adecuado para las comunicaciones y sobre esa base hay una iniciativa desde las actividades de cada fuerza política o social. Ese punto del país
actualmente está dejado en manos de quien tenga mayor concentración de medios. Entonces, en resumen, estamos en un momento donde el cambio tecnológico de la sociedad de información, que se le llama sociedad del conocimiento, yo creo más bien que hemos abierto ya la discusión. Yo veo de manera muy positiva que la sociedad civil se está organizando, queremos apoyarla en esa organización de la sociedad civil, queremos que se pueda lograr lo máximo posible de consenso para construir una norma que nos permita lograr de que la libertad de expresión como derecho fundamental de los ciudadanos sea realmente respetada en la formación de la voluntad política y en la organización de la autoridad en el gobierno. Creemos que la democracia en el Perú no solamente se lo merece, sino lo exige. Muchas gracias. Para cerrar, indicar que esta segunda audiencia pública sobre concentración de medios con el tema de legislación internacional comparada que se ha dado aquí en el Perú fue abordada por diversos expertos en derecho comparado, quienes citaron casos sobre la legislación de Perú, también de Estados Unidos, Francia, de la Unión Europea y en América Latina. Todo esto como parte de la programación para la elaboración del proyecto de ley que se presentará para proteger la pluralidad de información y evitar así la concentración de medios. Este es el avance en la reflexión que hoy les compartimos aquí desde la red CNR en el Perú. Juana Edith Martínez, hasta la próxima.